Bueno, ¿quién quiere empezar sobre México? A ver, voy a comenzar. No preparé. Dale. Pero México, a ver, de toda la cantidad de aviones que me tocó coger en la vida, la primera vez que salí de Colombia me fui para México, cortesía del padre Umaña. Ah, qué coincidencia. Esa fue mi primera experiencia con México, en donde acababa de pasar hacía un año, fue en 1971. Estaba reciente México 70, el campeonato de fútbol. Y el Mundial de Fútbol. Y fue muy simpático porque se crearon muchos estadios, construcciones, o sea, invirtieron muchísimo dinero en eso. Y una de las cosas bonitas fue visitar este tipo de cosas. Mm, Después releyendo el documento que amablemente Ferdi nos organizó, eh, me acordé del nombre de los tecos. Había una organización de lo agresiva, armada, paramilitar, todo lo que usted quiera ponerle, que se llamaban los tecos. Y los tecos nos agarraron a nosotros en un tren y nos amenazaron de muerte. No. Y nos dijeron que si no nos íbamos del país, nos iban a... pero faltaban como 2 días para irnos, afortunadamente. ¿Pero qué Porque es que estaban haciendo? las semanas de la juventud, Adoctrinando. Wow. las famosas semanas de la juventud, que en esa época meter una guitarra y una batería a una iglesia, pues eso era un sacrilegio. Mm, Esa fue mi primera experiencia con México. Después, abajo, me tocó ir mucho, o sea, yo pedía, iba entre 10 y 12 veces al año a México y tocaba pedir una bendita visa cada vez que uno iba. Entonces yo llegaba de México y metía el pasaporte a la embajada que me dieron una visa, porque la daban por una entrada. Hasta que un día me cansé, me fui a hablar con el cónsul y le dije, mire, yo lo único que estoy haciendo es haciendo negocios en su país. Deme por lo menos 12 meses para poder entrar y salir, porque pues esta pendejada, y efectivamente pues me la dieron, pero me tocó ir muchas veces. Eh, México es un país donde le pasa lo mismo que a Colombia, que hay unas diferencias brutales, brutales. Hay mucha riqueza y hay mucha pobreza. Una de las cosas impresionantes del costo de vida de México es que un green fee, un green fee que aquí puede costar en un campo normal 60, 80, 100 mil pesos o 150, pues si es en uno de en el club de César, que es bastante sofisticado. No sé cuánto valga el green fee allá, pero bueno, allá en México está costando $250 un green fee. Entonces, o sea, eso para hablar del tema de la alta clase. Y lo bajo es que hay una pobreza absurda, absurda, absurda. En ese viaje que hicimos con el padre Umaña, yo llegué a México la noche del 11 de diciembre. Y lo recuerdo exactamente porque el 12 de diciembre es el día de Nuestra Señora de Guadalupe. Y el conductor que me recogió me dijo, es la primera vez que usted viene a México, sí, le voy a mostrar una cosa que solamente ocurre hoy, en todo el año. Y me llevó a la Avenida de los Ministerios, que es una avenida muy larga, de muchos kilómetros, no sé, tendrá 6 7 8 10 kilómetros, no sé cuántos kilómetros, que termina en la Basílica de Guadalupe. A mostrarme la gente desde el comienzo de la avenida caminando arrodillados, haciendo penitencia caminando arrodillados. Y 2, 3, 4 estaciones
de la Cruz Roja haciendo reparaciones de rodilla de ahí para adelante. Entonces, esa es otra de las cosas hermosas de México, que es la cultura mexicana, el arraigo por la cultura mexicana. Entonces, cuando uno va el 12 de diciembre a México y ve en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, es un espectáculo la cantidad de culturas y cada una haciendo su ceremonia, sus bailes, etcétera. Es una cosa impresionante, o sea, la cantidad de historia que hay es bastante fuerte. Otra cosa que me pareció a mí muy interesante de México es todo lo que hay, o sea, tanto en Teotihuacán. Teotihuacán es un sitio de una energía muy, muy fuerte, excelente. Y otro sitio que es maravilloso en ese sentido es Chichen Itza. Chichen Itza eh, Yucatán. la Yucatán. No sé si ustedes saben que Chichen Itza, la pirámide de Chichen Itza fue hecha por los indígenas de tal forma que el día del solsticio de verano, cuando cae el sol, se forma con la sombra de las piedras, se forma una serpiente en el borde de la pirámide. Se forma la sombra se va formando la sombra de una serpiente. Esto es de las cosas, y uno dice, bueno, ¿y cómo carajos se inventaron, cómo carajos calcularon ese día? Ahí es donde uno dice, eh, las civilizaciones eran muy, muy avanzadas. Aztecas, todas las civilizaciones antiguas, igual que lo de los incas, etcétera, hay civilizaciones demasiado avanzadas. Entonces, cosas como esto, eh, a mí me llaman la atención. Lo otro que me llama mucho la atención de México es su orientación total y completa hacia el turismo, cosa que es maravillosa. El turismo en México es muy bien manejado y muy bien atendido, o sea, usted lo atienden bien. Sí, siempre van a decir servido, pero servido es para acá, la propina, pero servido, señor. Eh, pero atienden bien y saben de turismo. Entonces tienen, no sé si ustedes han podido estar, pero si alguna vez tienen la oportunidad de irse a uno de estos hoteles todo incluido de Playa del Carmen, se los recomiendo. Ese es de los sitios más maravillosos que existen. O sea, donde uno se desconecta completamente y hoteles que tienen 8 o 10 restaurantes de todo tipo, franceses, italianos, eh, colombianos, de todas las mexicanos. Entonces, los sitios donde uno disfruta mucho, come bien, toma bien y descansa bien. Eh, bueno, un poquito, digamos que ese es un poco mi resumen y experiencia con México. Gran país. Y obviamente la cultura, la música, ¿no? Todo lo que han sido los cantantes, compositores y el ballet folclórico de México, que es una belleza para irlo a ver en el Palacio de Bellas Artes. Qué bien, Guillermo. Excelente, buenísimo, buenísima introducción a la cultura mexicana. ¿Quién quiere seguir? Néstor, adelante. Algo muy informal y es pues de mis experiencias en México y siempre que he ido ha sido o fue por razones de trabajo, nunca he ido en turismo, pero he ido muchas veces a la Ciudad de México, a Puebla y a Monterrey específicamente. En una ocasión estuve menos de 24 horas en Acapulco, pero las otras ciudades sí estuve bastante tiempo. No puedo decir que las conozco, pero me fascina México, me fascina la gente. La Ciudad de México me parece muy organizada, que la gente dice que es absolutamente terrible. A mí me parece organizada, me parece bonita, atractiva, en fin. ¿No te ha tocado Um, un día de, un día de lluvia en el tráfico? no, de pronto no. Ni tampoco me ha tocado la polución que la gente habla,
Monterrey sí se siente la polución, pero yo no la he sentido en la Ciudad de México, ¿sí? Y la gente habla de que el tráfico en la Ciudad de México es terrible. No he tenido la ocasión. Y, y solamente anoté aquí unas cosas mientras Guillermo hablaba de lo que yo he percibido. Por ejemplo, me llamó mucho la atención, los profesionales mexicanos no salen de México, no se vienen para acá, a los Estados Unidos, ¿sí? La gente que se viene es gente que muy pobre y que no tiene oportunidades allá, pero la gente profesional no se viene. Aquí rara vez encuentras tú un mexicano profesional que se vino. Sí, ahora hay muchísimos pues descendientes de mexicanos que son profesionales. Y lo otro que me llamó la atención en estos viajes es que los ejecutivos, aún en las empresas grandes, tienden a ser gente muy joven. ¿Sí? De nuevo, eso es la percepción que yo tengo. Lo otro que me llama la atención o que me ha llamado la atención a mí es que yo haya vivido el cambio en las minorías aquí en los Estados Unidos. Yo llegué en el año 78 y me fue muy bien consiguiendo trabajo porque yo ya era ingeniero civil y querían contratar como fuera profesionales latinos. Y porque había muy pocos, de nuevo, y querían aumentar pues el número de empresas, querían aumentar el número de minorías. Había relativamente pero muy poquito profesional hispano en ese tiempo. Y lo otro, en el año 78, yo diría que era el momento en que la minoría de los negros tenía el mayor poder y, por supuesto, era la minoría, la mayor minoría o la minoría más importante en los Estados Unidos. Y en ese tiempo, el año 2000, de un momento a otro, ¡pum!, los hispanos resultaron ser la minoría más grande, lo cual diluyó por completo lo que habían logrado los negros, porque ahora ya no se hablaba de la minoría más importante, los negros, sino simplemente la segunda minoría. Y los hispanos de una u otra manera nunca se han organizado y todavía no nos hemos organizado. Y a propósito, cuando hablamos aquí de hispanos, yo no sé qué porcentaje, pero es un porcentaje muy alto, son mexicanos. Y a muy alto, no sé si Darío sabe, yo diría que un 90% de los hispanos. No, no tanto. No tanto, pero sí yo diría más de 60, 65, porque ahora hay mucho, sobre todo en la Florida. En la Florida hay mucho cubano, nicaragüense, colombiano y venezolano, ¿no es cierto? Y no hay tanto mexicano. Aquí no se ve casi mexicano. Westonzuela. Exacto. Sí, claro que uno va a California, va uno al Midwest, Sí, y la inmensa mayoría sí. de los hispanos son mexicanos, ¿sí? Ok, pero la cosa es que sí, la cantidad, el número de mexicanos es increíble. A ver, Néstor, la otra, algo que me llamó la atención es que se habla muy poco inglés en México, a pesar de la proximidad con los Estados Unidos, ¿sí? Aún los profesionales, muy pocos hablan inglés, muy poco esfuerzo se hace. ¿tuviste la oportunidad en México de cerrar contratos? Una de las cosas que me llamó a mí la atención es que ellos firman el contrato a la hora del almuerzo. Entonces, el día que tú quieres firmar un contrato, los invitas a almorzar a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde y en la mitad del almuerzo sacas el contrato y lo firman. Una Sí, cosa, no tuve que firmar contratos. Es que bueno, primero trabajando con Underwriters Laboratories, pero después con la USG teníamos plantas en México y por eso fue que fui con muchas, en claro. muchas ocasiones. Y lo último que había apuntado aquí es que he leído que ha habido maltrato
a los turistas colombianos o a la gente que llega colombiana a México, lo cual no lo experimenté yo. En México siempre me han tratado muy bien, pero he leído en el tiempo acerca de maltratos de turistas colombianos. En fin, eso es todo lo que tenía. Qué bien, Néstor. Qué Gracias. bueno. Buen análisis. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Fernando. Yo quiero seguir porque lo mío es una cosa sumamente especial. Voy a ver si puedo, a ver cómo se hace el asunto. Aquí. Compartir. Compartir o abrir el... no, un momentico. El hombre del PowerPoint. Abrir el PowerPoint, ¿no? ¿Dónde lo abro? Un momento. Compartir pantalla generalmente, Fernando. Sí. Primero voy a abrirlo. Ok, y vuelvo a... Ahora vuelvo aquí. Ok, compartir. Ya está. No ha llegado nada. ¿Nada? Nada. Ahora sí. Ahora empieza. Ya, ahora sí. Ahora empieza. Miren esto. Eso. No, Ya, pero la otra. ¿Está bien? A eso. Bueno, yo voy a hablar de México, Fabuloso. pero México en Colombia. ¿Por qué? Simplemente porque 3 intentos o 3 oportunidades, mejor, que tuve de ir a México, nunca me dieron la visa. Estamos hablando de los años terribles de Colombia con el narcotráfico, por una parte, y segundo, en esa época ser religioso no era muy bien visto que entrara a México. Yo iba por unas reuniones y en las 3 ocasiones me negaron la visa. Entonces, no conozco México, pero cuando se propuso el tema de México, yo dije, yo sí conozco un México, que es una finca donde crecí en vacaciones. Entonces voy a hablarles de México colombiano. Bien. Qué bueno. Y quise poner estas imágenes porque tienen que ver con algo que yo viví en mi niñez, en mi primera infancia y en mi niñez. Antes, bueno, ustedes saben, yo me fui para la Compañía de Jesús muy pronto, para la Apostólica, a los 13 años, 14 años. Total que pues estaba muy jovencito cuando yo disfruté de los periodos en la tierra que les voy a presentar. Por eso traje estas imágenes campesinas, porque para mí el recuerdo de ver arar bueyes con el yunque que los amarra y con el ¿cómo se llama? El arado. El arado era un hierro que iba haciendo los surcos, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Entonces, la fuerza de esos animales era maravillosa, pero también la fuerza de quien iba guiando el arado, porque pues tenía que mantenerlo en la tierra. Y bueno, el campesino típico con su perrito, o los paisajes de cultivo de maíz, que los conocí muchísimo y trabajé en esos siendo niño, o aquí creo que esto es más fresas que otra cosa, pero trabajé mucho con la papa, en el sembrado de papa. Entonces voy a hablar de la finca donde crecí. Esta finca está cerca de la laguna de Fuquene. Ustedes me imagino que la ubican. La laguna de Fuquene, desafortunadamente ya muy desaparecida, muy seca, pero yo la conocí en todo su esplendor, siendo niño. Eso era para mí un mar enorme, inmenso. Y la finca de México está relativamente cerca a la laguna de Fuquene. La estación del tren quedaba antecitos de comenzar la laguna, o ya se alcanzaba a ver la laguna, la estación del tren que se llamaba la estación de Fuquene, que quedaba en el valle, aunque el pueblito quedaba en la montaña, Fuquene. Pero todo el valle lleva el mismo nombre. Bien, esto es parte del paisaje, obviamente es una foto más reciente, pero de la finca, que ya no pertenece a mi familia, pero era eso, unos terrenos maravillosos para el cultivo, los vallados, este era un vallado,
donde pasaba el agua, cogíamos cangrejos y bueno, jugábamos de niños con los famosos eucaliptos sabaneros que dan una belleza al paisaje y los árboles en general, en esa llanura o en esa sabana con montañas al fondo. Ese es otro paisaje de esa zona del valle de Fúquene. Es un valle muy fértil, era un valle muy fértil, muy cultivado, mucho. Y las montañas al fondo. Pues saben, estamos en la cordillera oriental. Esta es la finca, esta propiamente es la finca. Es una foto un poquito ya vieja, como ustedes alcanzan a ver, pero ya en colores. Era una casa grande, rodeada de inmensos terrenos de cultivo. Hoy son pastizales, desafortunadamente, pero eran terrenos donde se cultivaba la papa, se cultivaba el maíz, se cultivaba la cebada. Había también dentro de la finca un cultivo grande de abejas y obviamente tenían mis parientes que ahora los verán, tenían vacas lecheras y tenían dos caballos, uno de carga y otro como de automóvil, diría, el automóvil de la casa, el caballo alazán, muy bonito, y el burro para cargar las cantinas y esas cosas. Tractores no había bueyes para los arados y, bueno, herramientas de la época. Estoy hablando de los años 50, 52, 53. Esta era la casa de mis tíos, probablemente de una tía, hermana de mi papá, que vivía allí en Fúquene porque se había casado con un señor de allí. Mis otros familiares, mi papá nació frente a la Apostólica, bueno, nació en Cogua, pero vivía frente a la Apostólica. No sé si los que estuvieron en la Apostólica recuerdan que a la pura entrada frente a la carretera estaba una casita que llamaba El Cielo. Esa era la casa de la madrastra de mi papá, la segunda esposa de mi abuelo. Wow. Porque mi abuelita paterna, yo no la conocí, murió después de tener los 6 hijos que tuvo. Muy bien. Esta es la finca México, y así se llamaba, México. Y en esa casa había una escuela que la dirigía mi tía, o mi madrina, pues también, pero es mi tía. Muy bien. Estos son los propietarios. Mi madrina, Adriana Ernestina, esa foto es en Bogotá, porque ellos tuvieron la fortuna de ganarse una lotería, y cuando se ganaron la lotería, pues los hijos ya estaban grandecitos, pues volantoncitos, prefirieron irse a Bogotá y seguir cultivando la finca, pues, con parientes, y después la fueron arrendando, vendiendo, y pues desapareció. Pero mi madrina, hermana de mi papá, la esposa de Pablo Cubillos, murió de 90 años, un viejo queridísimo, que era precisamente de Fúquene, y ahí a la derecha está el hijo de mi mamá. Ya yo estaba en la compañía en ese momento. Bien, ellos eran los propietarios de esa finca Fúquene, y mi tía, mi madrina, era profesora de esa zona, entonces tenía la escuelita en la misma casa. Y de pequeñitos, que ahora verán, pues íbamos allí a pasar vacaciones, sobre todo en diciembre, después del 24, el 25 o el 26 ya nos mandaba papá para Fúquene, y estábamos allí como hasta el 8 o 9 de enero. Teníamos las fiestas allí de los Reyes y todo en esa zona. Por eso traje esta fotografía, que es también una escena de la primera comunión que organizaba mi tía con los niños que asistían de toda esa zona del valle de Fúquene, que asistían a la escuelita, y pues les organizaba la primera comunión, y bueno, colaborábamos, y mi familia colaboraba para el desayunito para todos, para los vestidos y todas esas cosas. Era una cosa muy bonita. Ahí está pues hay personas que son de la familia. Bien, para ir a Fúquene tomábamos el tren que se tomaba en la estación de la 66. Es decir, ahí cerquita al cementerio de la 68, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese cementerio? Bueno, no me acuerdo.
Ya la estación no existe porque ahora pues es la avenida Ciudad de Chapinero. pasa por ahí. Pero esta era la locomotora pues que veíamos y que nos encantaba, y el pito y el rumor y bueno, lo tradicional con el vagón de carbón y después los vagones, uno o dos de mercancías y después lo de los pasajeros. Y este tren paraba en Fúquene, pero como la finca quedaba a unos 10 minutos en tren antes de llegar a la estación, paraba después de pasar un pequeño río donde había un puente que la llamábamos Puente Plata. Ahí nos paraba el tren, nos bajábamos y de la carrilera ya entrábamos a los predios de la finca. Pero esta es la locomotora típica que viajamos pues tantas veces. Y aquí pues traigo ya unos recuerdos, como yo crecí en esa ambiente de vacaciones allá, pues me pareció como interesante traer unas fotos que ustedes ven como recientes. Estas son de 1900, deben ser de 1948, el año en que nací. Está mi mamá con mi hermano mayor Luis Alberto, el segundo Gustavo, y yo estoy en brazos de mamá. Igualitico, como ustedes lo pueden ver, exactamente. Y mis papás, mi papá y mi mamá, cuando yo ya estaba un poquito más crecido, siempre, mi hermano mayor, Luis, el del sombrerito del otro, Gustavo, y yo soy el tercero, todavía chiquitico. Yo era muy bobito, pero yo he crecido bastante. ¿Y el de la falda quién era? Ese soy yo, no es de la falda, es que eran sí, un abrigo. vestiditos de la moda elegante, para niñitos, un sobre todo casi parecía para niñita también, por eso seguro me metí de cura. Sotana premonitora. Sí, yo salía con sotana, ahora salgo con sotana fulana y mengana. Bueno. Ya más creciditos, estamos los hermanitos emburrados y encarrilados. Este es en la finca de México con el burrito, un burrito que aprendíamos a cargar, y ahí está mi hermano mayor en el centro, detrás Gustavo el segundo, y yo pues todavía pequeño, el tercero adelante. Ahí faltaba pues que naciera mi hermanita, yo ya debía estar muy pequeñita, pero estábamos muy pequeños, que nos llevamos casi 2 años cada uno, hasta mi hermana que me sigue a mí. Ya los otros 2, que somos 6, ellos son un poquito más retardados. Y estamos en la carrilera, ya estoy un poquito más crecidito, ahí nos encantaba salir a la carrilera a caminar por los rieles, o a veces cuando íbamos hasta la estación del tren nos íbamos por la carrilera en vez de ir por una carretera que era un poco más lejos. Bien, y termino mostrando estas fotos del municipio de Capellanía. Quizás ustedes hayan pasado por Capellanía. Es un pueblo que está después de Ubaté, yendo para Chiquinquirá. Ese pueblito está en el piedemonte, porque ya ustedes ven ahí la montaña que sube hacia el pueblo de Fúquene. El pueblo está un poco más arriba. Mi tío, Pablo, el esposo de mi tía, fue alcalde de Fúquene. Y después, en esta llanura, que no existía casa ni nada, la estación del tren era más cerquita, ahí cerquita a este pueblito, con los Páez Espitia, que quizás ese nombre les suene a algunos, que tuvieron después la emisora de los Páez Espitia. Yo creo que era Melodía, fue la que montaron ellos. Pero los Páez Espitia y fueron políticos también, eran vecinos de la finca, amigos de Pablo, mi tío político, y ellos fundaron el pueblito. Yo conocí ese pueblito solamente con una capilla y unas 3 o 4 casas que iban conformando el centro de la ciudad. Hoy en día es un pueblo grande, de camino hacia Chiquinquirá. Quizás ustedes hayan pasado por allí. Y hoy está pues ya muy desarrolladito, con una iglesia muy bonita, un parque, pero antes eso eran terrenos sin pavimentar y muy pueblo pequeñito. Presento esta fotografía porque quiero terminar diciendo que
mi tía en la escuelita, cuando íbamos nosotros, preparaba a los niños y a las familias y a nosotros, los sobrinos, que éramos los primeros sobrinos de la familia, preparaba las fiestas del 6 de mayo, la fiesta de los Reyes. Entonces veníamos a este pueblito, a la iglesita, que era una iglesita muy primitiva ahí, y las casitas, y en esa explanada se organizaba la fiesta de los Reyes. ¿Y en qué consistía? En que los 3 reyes bajaban de estas montañas que ustedes ven en la foto de la izquierda, bajaban unos por un lado, otros aquí por el frente y otros, dijéramos, por el lado derecho, que es como donde viene la carretera de Ubaté. Y bajaban las caravanas, entonces cada rey llevaba pues sus pajes y sus animales con los regalos y los dones para el niño, etc. Entonces eran 3 grandes grupos, todos con los disfraces, todos pues, y se llegaba al pueblito y se hacía la representación de los reyes que preguntaban a Herodes, entonces estaban toda la corte de Herodes, etc. Yo participé de esas funciones pues como paje de uno de sus reyes, y bueno, nos tocaba decir algún parlamento chiquito cuando se llegaba allá y se reunían los 3 reyes y estaba el pesebre, y era todo en vivo, toda una representación en vivo, como quizás es famosa hoy en día en el barrio Egipto en Bogotá. Bueno, pues ese es el México que yo conocí, el México que viví y el México pues que añoro todavía porque los paisajes de esa zona son bellísimos y bueno, todos los recuerdos que me trae, no solo las fotos, sino ver este pueblo desarrollado que lo vi nacer. Y incluso estuvimos presentes en la Constitución cuando firmaron el acta de creación del pueblo y bueno, todas esas cosas que yo no entendí. Y hoy en día pues es un pueblo muy desarrollado. Eso era todo mi experiencia de México. Como ven, ni mariachi, ni tequilas, qué maravilla, ni nada de eso, pero México, ustedes dijeron que habláramos de México, ese es mi México. Muchas gracias. No se especificó que si era país o no, eso sí estamos de acuerdo. Estupendo, Fernando. Buenísimo, Ferdi, buenísimo. Qué maravilla. Ferdi, tú dijiste una estación de tren en la calle 66 en Chapinero. Sí. Sí, 60, en la carrera 66 con calle 68 o calle 60. Es donde está el cementerio. No, carrera, no. Carrera 30 carrera con calle 68. Carrera 30 con calle 66. Exactamente. Estación Barrios Unidos. Exactamente. Hoy ahí queda el barrio Los Alcázares. Apenas construyeron Los Alcázares, quitaron la estación del ferrocarril de ahí. Es un poco más abajo porque era frente al cementerio del norte. El cementerio, sí. Y exactamente. La siguiente estación era Usaquén. La siguiente estación era Usaquén. Arriba, el tren subía por lo que hoy llamamos Chicó, subía y llegaba a la 7ª y la estación de Usaquén quedaba en la 7ª. Esa sí existe todavía. Perdón, en la 7ª no, en la 9ª. La 9ª. Hoy todavía está detrás de el almacén este grandotote de Santana, ¿cómo se llama? Centro Comercial Santana. Exacto, el Centro Comercial Santana. De la estación de la 66 con 30, exactamente. Exactamente. El 25 de noviembre de 1958, yo cogí el tren para Duitama, sí, para que me llevara hasta Duitama. Ahí me dejó mi papá y el tren pasó y me llevó a Duitama. Nosotros vivíamos en la 70 con 16. Qué maravilla. ¿En Duitama qué había? El noviciado de Santa Rosa de Viterbo de los jesuitas. Un poquito más allá. Más allá, sí. En Santa Rosa de Viterbo, a 15 minutos de Duitama. El tren lo dejaba uno en Duitama, mijo. ¿Usted por qué tiene que saber de todo? El tren lo dejaba uno en Duitama y el padre ministro venía en la camioneta y lo recogía uno y lo llevaba uno a Santa Rosa. Santa Rosa quedaba ahí pegadito de Duitama. 15 minutos. Qué maravilla, qué maravilla. Hotel por amores. Bueno. Qué historia maravillosa. Listo, mi divina. Le puedo comentar una cosa
Sí, claro. Hace unos 2 añitos fui a buscar una ruana a Nopsa Nopsa. y volvían a pasar por el Valle de Ubaté. Están tratando entre el Valle de Ubaté y los de Fúquene de ver si reviven la laguna. Sí. ¿Por qué? Porque ahí hay un potencial agrícola muy bello y el Valle de Ubaté, yo no sé si ustedes se acuerdan de Cifric Mock. Sí. El papá de Cifric Mock fundó ahí unos lácteos muy deliciosos, muy ricos. Hoy se llaman Alpina. Imagínate qué coincidencia tan bárbara, oiga. La familia Gogol. Sí, cómo no. Alemana. Cifric Mock Kans. Suizos alemanes. Lo veía uno ahí reírse de pronto a Cifric. Le decía, ¿qué pasa, Cifric? Decía, no, pues que hace 15 días echaron un chiste tan bueno en las 7 de la mañana. Y entonces, Germán Barrera, que era la desgracia, veía reírse a Cifric Mock y decía, es que se acordó de un chiste que le echaron a Carlomagno. Esa es desde la carretera, cómo se ve la laguna de Fúquene hoy. Van a ver si rehacen todo lo de Cebolla y una vaina que yo me pregunto, que yo no entiendo, pues obviamente yo soy muy ignorante. Fíjate que la laguna ha renacido mucho, Fernando, pero mucho. Sí, yo pasé por ahí hace poco. Ahí uno pasaba en mi época, iba a Bavaria, tenía toda la cebada. Sí. Tenía toda la cebada. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no producimos cebada nosotros? ¿Por qué? Porque eso se acabó. ¿Por qué tenemos que traer trigo de Ucrania? Dice uno, teniendo todo esto, ¿por qué? Para mí eso es como un misterio muy raro, ¿no? Pero ahora la reforma agraria lo va a dar para todos. Sobre todo, hermano. Eso fue culpa de la gente misma de la región, que decidieron ir desecando la laguna para ganar terreno. Y entonces ahí iniciaban cultivos y traían vacas. Y ahí poco a poco fueron desecando la llanura, sacando agua para los cultivos, etcétera, y aumentando la tierra. Eso parece que en los últimos años, fuera de eso, había mucho buchón. Se llenó por la misma razón de los fertilizantes que arrojaban a la laguna y por la alteración de las condiciones físico-químicas del agua. Eso llevó a que disminuyera muchísimo el volumen de la laguna, lo cual a la mayoría, por lo menos de lo que se sabe, les convenía porque les aumentaba la cantidad de tierra que podían utilizar para alguna forma. Pero ya parece que comprendieron que es más importante tener una laguna de buenas calidades y en una buena cantidad de agua que tener tierra que es, bueno, digamos que es utilizable, pero no es nunca tan bueno como debería, como se pretendía que fuera. Y algo, la gente ha comprendido cuál ha sido su necesidad. Sí. Ahora qué pasa. Guillermo, ya va a llover, sí. Pero aquí está lloviendo ya. Estoy viendo. Aquí en mi casa ya llovió, está haciendo un frío de todo el carajo. Ya me voy a entrar a la casa porque aquí ya empezó a llover. Muy bien. ¿Quién sigue? Bueno, yo sigo, pero hay algo muy corto. Dale. Yo no he estado sino una vez en Ciudad de México en el año 68. La familia amiga del padre Umaña lo había invitado y él estuvo ya como un mes y invitó a 3 Gonzagas a que fuéramos a pasar unos días.
fuimos con Jaime Quevedo y Néstor Rodríguez. Mi experiencia fue fatídica, porque del momento que llegué al aeropuerto se me acercó un policía con pues todas las intenciones de molestar y de robarme. En últimas tuve que darle al tipo, no sé, como la mitad del dinero que yo llevaba para que me dejara salir. Fue una experiencia traumática y le cogí mucho fastidio a México. Fuera de eso, pues llegamos a la ciudad y estaba totalmente desbaratada porque estaban terminando las obras del metro. Entonces eso no era un tráfico imposible, no había por dónde caminar, eso era barro por todas partes. Pues fuimos a los sitios turísticos, a las pirámides, a la laguna, no recuerdo cómo se llama, una laguna que hay en Ciudad de México. Xochimilco. Exactamente. Y visitamos algún museo. La familia del padre Umaña, pues se dio cuenta que nosotros estábamos aburridos y nos mandó para Acapulco. En Acapulco cambió un poco la cosa. Apreciamos muchísimo a los clavadistas. Eso es realmente un espectáculo de vértigo. Esa es mi experiencia con México. En general es una experiencia muy regular. Este año, posiblemente a final, nos vamos a reunir con mis hijos en algún hotel de esos que menciona Guillermo, de todo incluido en el Carmen. Vamos a reunir la familia que hace 4 años no nos reunimos. Vaya del Carmen. Exacto. Tienes que tener cuidado cuando te digan que si quieres una torta. Es un cachetadón. Porque la torta, no, la torta es un sándwich, pero el berraco sándwich tiene un ají, un chile así de grande adentro. Bueno, ¿quién quiere seguir? A la salida. Yo podría decir realmente muy pocas cosas de México que no sean recuerdos, porque nunca he estado allá. Son recuerdos que, como algún poeta diría, son imaginarios, ¿no? Siempre me para México, para mí, primero la música, porque todos sabíamos y oíamos rancheras y era el tipo de música que en la niñez y en la juventud era la más popular acá, fuera de alguna música colombiana. Y fuera de esto, era un país para nosotros un poco misterioso en cuanto a que no era sino una idea muy vaga, que era la que daban algunas de las películas y por supuesto la idea que los mismos mexicanos trataron de poner o pusieron, por supuesto, con mucho éxito acerca del turismo, de tanto de que ir a México es ir a México. Nosotros teníamos una idea muy pobre y muy sesgada de lo que era México. Con el paso de los años, me sigue gustando la música mexicana en todas sus manifestaciones, incluida la que ahora llaman música culta. Los compositores mexicanos fueron en muchos aspectos muy similares a los colombianos en cuanto que participaron, por ejemplo, de la época del piano, un tanto europeizante y ese tipo de manifestaciones. Valga la pena como anotación muy al margen, el anotar que en la radio nacional y tal vez en que es ahora la radio de la emisora de la Tadeo Lozano,
había un programa que presentaba o que presenta el agregado cultural de la Compañía de México, que es muy interesante sobre muy diversos temas que de verdad tienen mucho que ver con nosotros. Eh, Finalmente, pues compartimos muchas de esas raíces culturales, pero ha sido a su vez el motivo para que uno vaya comprendiendo, o yo por lo menos he ido comprendiendo la riqueza cultural tan inmensa de ese país. Y, entre otras cosas, descubriendo cuán pobre pasado con los españoles comparado con lo que fue el pasado de la conquista de México y del Perú. Realmente a nosotros nos tocó fue la parte pobre de ese, de esa conquista. Y el ver uno la riqueza de las, obviamente ligado a la religión, de los pueblos, de las iglesias, de la cultura misma, de lo impregnado que estaba o está en todos los aspectos culturales, la, uh, el sincretismo entre el nacionalismo de los mexicanos, que por otra parte es verdaderamente con las culturas que se han ido fusionando con los, tanto con los indios como con los mestizos, como con los descendientes relativamente puros de españoles. Y ha ayudado eso de la inmigración que fue tan promovida por México durante tanto tiempo y que enriqueció en una forma maravillosa a ese país. Yo quería simplemente dejar ese recuerdo, no puede ser, bueno, digámosle que sí, porque yo no he ido, pero además no tengo tanta quiero ir a México, pero quiero ir a recorrer más los sitios que son menos playa, en razón del color de mi piel y de mi sensibilidad extrema al sol. Ya no es mucho lo que, a pesar de que me encanta el sol, no puedo exponerme. Entonces, para ir a un sitio en el cual uno va a estar solamente encerrado viendo cómo los demás se asolean y uno, si acaso, comiendo en proporciones impensadas, por lo menos para mí, yo preferiría, y quiero hacerlo, ir a recorrer el interior de México. He oído, por ejemplo, que es una experiencia muy interesante el viajar en tren en México. Sí. Que, por ejemplo, ir a la Sierra de los Tarahumaras, y a sitios que son... La península de Yucatán. Sí, sí, claro. No, por ejemplo, sí quisiera ir a Chichén Itzá, ¿no? Que es realmente muy, muy importante desde el punto de vista arqueológico. Y bueno, eso era lo que yo quería comentarles acerca de mis escasos conocimientos de México, que por otra parte es un país que las personas mexicanas que he conocido han sido todas maravillosas personas de una amabilidad única. Aquí y en otras partes. Qué bien, Leonidas. Qué bien. Qué bien, muchas gracias. Estupendo. Bueno, yo quiero contarles un poquitico mi perspectiva rápida. ¿Seguro estás sobrio? Estoy bien, sí. ¿Todavía? Mi relación con México tiene que ver mucho, cuando era pequeño, con las canciones favoritas de las empleadas de mi casa, que cantaban rancheras.
¿no es cierto? Y era cuando estaban lavando, cuando estaban haciendo una cosa. Después, cuando uno va creciendo, el folclore es como la regla para una serenata de amor, ¿no es cierto? Y me acuerdo en mi primera serenata se la llevé a una persona y llevé mariachis, porque era lo que era de regla. Pero siempre fue México como el sinónimo de tradiciones del amor, de violencia de sus vaqueros y de llanto de sus mujeres, ¿no es cierto? Era algo que como que siempre decepcionada. Mi primer país extranjero fuera de Venezuela, que fui con el padre Umaña a San Cristóbal, fue México. Cuando, como decía Guillermo, fui invitado cuando era teólogo en los jesuitas. Había un mexicano que estudiaba con nosotros teología, que ya iba más adelante, el padre Javier Villalpando. No sé si alguien lo conoció. Y Javier Villalpando era de la Orden de Misioneros de Guadalupe. Y yo en alguna época en teología me puse a traducir un libro de catequesis de los canadienses, del francés al español, y resulté haciendo un libro con el padre Juan Alberto Díaz que resultó ser muy, muy interesante para catequesis de jóvenes. Y lo traduje, lo produjimos y lo hicimos ahí en el teologado, y resultó tan interesante que al padre Villalpando le pareció, cuando se fue para México, que yo debía mostrárselo a unos obispos que había en México. Y yo estaba haciendo segundo de teología y me invitaron a México con todos los gastos pagos para ir a dar una conferencia a los obispos mexicanos sobre catequesis para jóvenes. Y honestamente yo sabía que no sabía nada, pero resulté allá hablando sobre eso. Como nadie sabía de esa vaina, pues hablé de eso. Eso me pareció muy interesante porque... PowerPoint. Sí, claro, no había PowerPoint, Guillermo, no había nada. Fue muy bonita la experiencia porque este padre Villalpando era un tipo muy abierto, muy inteligente, y los obispos, yo estuve 3 días y después nos dedicamos a pasear. Después, en mi vida profesional, cuando viví en Texas, como decía Néstor, los mexicanos son grandes, son fuertes en Texas, es decir, la gran mayoría. Pero pues tuve compañeros, pero no era mucho. Después fue cuando ya fui profesional, que trabajaba tanto en Brasil como aquí en Miami, o allá en Miami. Era el México de mis colegas de trabajo en Visa, en Western Union. Y si ustedes quieren un resumen de lo que yo pensaba de los mexicanos, era que se hablaba siempre sí a todo, pero nada se hacía y pocas veces se cumplía con lo prometido. La gran palabra que yo podría decir que era común a todos los mexicanos ejecutivos era que usted le decía quiero esto y me decían ahorita lo tiene, pero ahorita significaba probablemente nunca. Perdón. Y eso me impresionaba mucho porque era consistente en unos y en otros, prometían pero nunca cumplían. Y lo viví con mucha gente para poder decir esto es un estereotipo. Otra cosa que me impresionó muchísimo era que era un país, si Colombia era machista, México era 3 veces machista, y un mundo de apariencias. Lo que era importante era ser alguien, ser más que los otros, pero por otro lado, tuve trabajo con mujeres mexicanas altísimamente profesionales. Me acuerdo una de ellas que se llamaba Disnarda, que me decía que para ser ejecutiva de éxito en México se necesitaba ser doblemente profesional, porque para estar al nivel de los hombres, y segundo, para poder que la respetaran, ¿no es cierto? Y eso me llamó mucho la atención, el machismo y la dificultad de las mujeres. Después, otra cosa que me llamaba mucho la atención era que el 12 de octubre en México lo llamaban una tragedia nacional. No era el día de la conquista, el descubrimiento de América, sino que era la gran tragedia.
¿por qué? Y me empecé a investigar y a preguntarle a la gente, y la gente decía que era el día en que los españoles llegaron a acabar con sus creencias, con su cultura, destruyeron su cultura sabia y profunda que tenían con los aztecas y le impusieron una visión cristiano-española que no era la de ellos. Y eso me impactaba muchísimo cuando el mexicano ya más profundo te hablaba de esto. Era una cosa impresionante. Pero como en toda la conquista española, lo interesante es que se fueron los españoles, pero quedaron los mexicanos, la élite mexicana, como quedó la élite colombiana, eh, haciendo alianza con las iglesias o con la Iglesia Católica, y en ese mismo dominio que causaba en el mexicano, que para mí eso fue como la sensación más fuerte, la actitud de servilismo. A mí me impactaba muchísimo llegar a México, como creo que a muchos nos ha impactado, al turismo, y encontrar que el mexicano era súper servicial, hasta el punto que incomodaba mucho el ser demasiado servicial. Como usted diga, como usted mande claro. Sí, es decir, una cosa impresionantemente subserviente, esa es la palabra. Me impactó mucho y me impacta mucho. En mi trabajo tuve conexión con gente en Monterrey. Monterrey me pareció una cultura completamente diferente, muy tecnológica, muy de desarrollo, muy de la ciudad, digamos, del progreso. Pero por otro lado, siempre a nivel comercial y a nivel profesional, me he encontrado con una élite mexicana muy fuerte, que domina y que tiene muy claro que el país es para ellos con la servidumbre del indio. La última vez que estuve, una sobrina nuestra vive en México, en Ciudad de México, y ella vive en un barrio que se llama la colonia de Jardines de Chapultepec, que es de lo más elegante de México. Ay, claro. Y lo más interesante es que caminando con los perros de mi sobrina y andábamos dando la vuelta, lo que me quedé impresionado es que en todas esas casas digamos, de la zona rica de México, lo único que usted ve son choferes, empleados que sacan a los perros a pasear, los que cuidan la casa, los que cuidan. Poquísimas veces ve usted un mexicano normal, digamos, el dueño de la casa. Es Parece, todo, es y todo, parece. es todo servidumbre, es todo servidumbre eh, impresionante. Es decir, si yo creo que en Colombia no hay tanta actitud, digamos, de la persona del servicio, de servidumbre, de respeto a ese otro que es el alto, pero por otro lado, si tú entras en problema con ellos, son fuertes. Es decir, la reacción es muy fuerte. Entonces, mi sensación de México es una combinación de una colonización muy fuerte que acabó con ellos, pero que quedó con un resentimiento. Tenemos un amigo que es un chamán mexicano, que es la belleza, la naturaleza, el respeto a los ancestros, a la religión, y ahí es donde uno se reconcilia con el mexicano, ¿no es cierto? El mexicano profundo, original, azteca puramente, como que es de otro nivel, de otra profundidad. Veo en el gobierno actual, o por lo menos en la reacción que hay ahora, un volver a recuperar su cierta identidad, algo de esperanza, pero veo que es un país supremamente rico, probablemente de la tercera o cuarta economía de América Latina, pero que da vueltas y patina y patina y patina. Esa es como mi perspectiva general de México. ¿Tuviste la oportunidad de estar un 1 o 2 de noviembre? Sí, horrible. Es decir, impresionante, siquiera mencionas eso, Guillermo, Es que el para mí, contraste entre el Día de los Santos
Y al día siguiente, el Día de los Muertos, ¿no es cierto? O sea, para mí no es horrible, para mí es una cosa que me pareció impresionante, espectacular lo que ellos tienen sobre su respeto a la vida del más allá. de acuerdo. Lo que hay sobre, ok, mi papá le gustaba fumar Parliament y le pone una caja de Parliament al lado del pequeño. O sea, la película de Coco, que la he Sí. visto, que es sensacional para mí, es un reflejo muy claro de lo que es esa cultura y todo ese arraigo hacia las fiestas y hacia su cultura que no lo sueltan, no lo sueltan, es eso y es eso, punto. O De sea, acuerdo. no hay nada que hacer. Si tú no tienes, yo tuve la oportunidad de estar, me invitó un amigo mexicano a su casa el Día de los Muertos, a hacerle el honor a sus abuelos y a sus papás que habían fallecido y, y me dijo, mira, a mis papás les gustaba, a él le gustaba el chocolate y no sé, tráele alguna tontería. Eran unas cosas pequeñas, pero había que hacer el honor de hacerle un homenaje. Le Eso es hacen muy un lindo. altar, ¿no? Sí, sí. Es un respeto por los que fallecidos impresionante. Es decir, es una realidad. Lo de la película Coco, que para mí el mensaje central es, mientras usted recuerde a los muertos, ellos están vivos. ¿No es cierto? Exacto. Es brutal. Una película es muy, muy linda. Sí. Para mí las mejores películas son Coco y Encanto. Qué bien. ¿Quién más? Gracias, Darío, muy chévere. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy con el mío entonces. yo quería, perdón, Daniel, quería pedirle el mensaje a Daniel. Aquí hay otro PowerPoint. Hay unos especialistas de PowerPoint en este grupo que, Dios mío. Mira Nos esta. humillan. Daniel viene con música. ¿Ya salió? Ya salió. A poner la negra, por lo menos. ¿Ya está toda la pantalla llena? Sí, Venga, señor. Sí. Falta su canto. Listo, déjame. Yo nunca he estado en México y tampoco tuve finca que se llamara México y me dio una envidia. Le tengo una bronca a unas cosas mexicanas, pero una bronca. El machismo mexicano me parece la vaina más desagradable, pero es que llevada al extremo, qué cosa tan tenaz. Y el servilismo me parece tan grave. Pero hay otras cosas de México que me parecen tan espectaculares. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Digo que detesto a México o digo que amo a México? Y por mi manera de ser, que ustedes todos me conocen, dije, no, yo sí amo a México. Voy a decir 5 cosas de por qué yo adoro a México, pero lo adoro, le tengo una adoración impresionante. 5 cosas de por qué me parece tan espectacular la cultura mexicana, las personas. Hay unas, así como hay unos trogloditas machistas mexicanos como para enterrar los 40 pisos abajo, hay unas personas mexicanas tan espectaculares, tan espectaculares. En honor a todas esas personas mexicanas, mis 5 cosas. 1,
me parece espectacular la mitología mexicana. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que atraviesa todos los siglos, por los siglos, por los siglos, y que se presenta de 20,000 formas diferentes, en piedra, en cacho, en tierra, pintada, sacada, metida. No, qué cosa tan bella es esa serpiente. Y como símbolo, ¿qué es Quetzalcóatl? Es como el símbolo de la fertilidad y de la vida. Carajo, un pueblo que fue capaz de inventarse semejante símbolo tiene que ser un pueblo muy grande. Qué cosa tan bella es esa serpiente emplumada. Junto con la serpiente, ellos hacen en su mitología un enredo con el jaguar, y uno nunca sabe si está viendo un felino o está viendo a la serpiente. Uno no sabe si le están tomando el pelo. Uno sabe si un mexicano es muy inteligente y muy hábil o muy servil y muy vándalo, ¿no? De pronto descubre uno que en el mexicano puede haber todo lo que se quiera. Como no podía echar más flores sobre México, dije, entonces voy a echarle flores a los 4 pueblos mexicanos que yo adoro: los olmecas, los zapotecas, los toltecas y los mixtecas. Aquí entre ustedes y yo, antes de preparar esto, no era capaz de distinguir mixteca de tolteca para nada. Me daba exactamente igual decir tolteca, mixteca. Como me daba vergüenza salir con semejante chimbera, averigüé. Pues resulta que son los 4 pueblos que más o menos en su orden, desde olmecas hasta mixtecas, fueron llenando siglos y siglos de civilización con obras y obras y obras que, como esas 2 humildes fotos que coloqué ahí, rellenan todo el México, ¿no? Uno ve México por todas partes. Hay una cosa muy chévere en lo que dijo Néstor: si había 90 o 50% de mexicanos en los Estados Unidos. Recuerden que la mitad de los Estados Unidos era mexicano. Los desgraciados gringos se cogieron California y eso era mexicano. Era hermosísimo. Entonces en California, creo yo, no tengo ese dato, pero me sospecho que es muy alta la cantidad de mexicanos que uno encuentra. Lo digo por un viaje que yo hice y encontré demasiados mexicanos en California. Y exactamente lo mismo pasa en Texas. En ese mismo viaje lo pude comprobar. Daniel, una pregunta. Dale. Voy a hacer, esta es una foto de Tikal, ¿no es cierto? Esta foto sí, Tikal. Esto es Tikal. La pregunta es si Tikal pertenecía, hoy Tikal queda en Guatemala, pero Tikal pertenecía antes a México o hace parte de la... Yucatán, no lo tengo muy claro, ¿no? Porque es muy difícil. Yucatán fue el centro maya, ¿sí? Sí. Ahí se desarrolló es que no tenemos ni idea qué pasó. Fueron milenios en que los mayas desarrollaron cosas que aún hoy son misteriosas porque son superiores a la mayoría de la ciencia que tenemos nosotros. No sé si ustedes saben eso. La ciencia de los guatemaltecos es superiorísima. Entonces, toda la península de Yucatán, que hoy es puro México, ¿sí o no? Fue en su momento maya. Incluía Guatemala, claro. Yo no, lo de Guatemala es como un codazo que salió ahí. Lo que es muy claro es que los mayas manejaron el mundo desde Yucatán. Correcto. Y muchos piensan que son extraterrestres, ¿no? Pero todo eso es tan oscuro que ¿qué carajo que vamos a hacer? No, perdona.
hoy es mexicano, Guillermo. No, Hoy es mexicano. ¿Queda ahí en Yucatán? ¿Qué remedio? Como queda en Yucatán otro montón de cosas, posiblemente nos salga unita más ahí. ¿Qué más? Te preguntaba porque es que esta foto que tienes es Tikal y de lo que estabas hablando era de Chichén Itzá en Yucatán. Sí entiendo porque Tikal es parte de la cultura maya, demasiado pegado a Yucatán, cerca a Yucatán, pero quería solamente ratificar que yo sí estoy de acuerdo en que tenía que haber una cultura extraterrestre igual a la que llegó a Egipto para que puedan crear lo que crearon en Tikal, en Chichén Itzá y en Egipto. Yo creo que son la misma, pero eso me lo invento yo ante la imposibilidad de encontrar una respuesta. A mí me parece que fueron los mismos hombres que manejaron todo el desarrollo de los faraones. Tenían unos primos en Yucatán que desarrollaron todo el desarrollo de los mayas. Pero Guillermo, eso es perder el tiempo porque eso está en la nebulosa de la nebulosa. Yo no sé si algún día saldrá. Lo que es muy claro es que de toltecas, mixtecas, olmecas y zapotecas salen los aztecas. Y ahí hay un juego sucio de la historia. Los aztecas nunca fueron tan humanos como estos cuatro. Los aztecas fueron unos bárbaros. Yo lo comparo con la gran diferencia que hay entre el griego puro, ¿sí? Y el grecorromano. Cuando Alejandro Magno universalizó Grecia, se convirtieron todos en romanos y se volvieron vándalos, ¿sí? Lo mismo me parece a mí le pasó a los aztecas. Después de haber habido siglos y siglos de bellísimos mexicanos, aparecen los aztecas y esos sí eran unos bárbaros de tiempo completo. Pero como a esos no los quiero, a esos no los menciono. Cada uno hágalo como quiera. 3. Toda mi infancia está teñida de música mexicana hermosísima. Yo me acuerdo de la Calandria, que le hizo el juego al pobre, ¿cómo se llamaba él? El que engañó la Calandria se me olvidó, pero bueno. El pobre Gorrioncillo. Al Gorrioncillo. ¿Y quién no se acuerda de todas las hermosísimas canciones que en nuestra infancia Libertad Lamarque cantó, compuestas por Agustín Lara? Toda la música de mi infancia, toda la música de mi ser está marcada por México. Y tengo la anécdota sensacional. El 3 de mayo de 1948, la hermana Lucía, que yo era su preferido, yo era el que cantaba en todas las reuniones, me enseñó mi primera canción, la canción, más hermosa del mundo. Y yo la cantaba con la guitarra y las mamás iban a escucharme, a oír cantar la primera canción que cantó Daniel. Oiga que tiene grabación de esa vaina, Daniel. Estoy del suelo donde nací. ¡Qué belleza! Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera
llorar, quisiera morir de sentimiento. Y al verte pensó, triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera morir de sentimiento. Daniel, ¿en qué dialecto está esa canción? ¿La En segunda? Mixteca. Acuérdense que los mixtecas eran la gente de la lluvia. Fueron los más evolucionados de México. Bueno. Qué belleza, qué No, belleza. no, no, claro, Tomás, ahorita mismo recordé que eran los de la gente de la lluvia. la gente de la lluvia. Nunca había oído ese cuento, pero muy bello, Muy bello, muy bello. Cuarto, el Golfo de México. El mundo entero se maneja desde el Golfo de México. Hay dos historias en la vida de Cristóbal Colón que son fundamentales. El suegro de Cristóbal Colón, el papá de la primera esposa, de la mamá de Diego, tenía una finquita en el norte de África y una biblioteca llena de mapamundis hechos por Toscanelli y por todos los sabiondos del momento. Y cuando Colón se casó con esta señora, que se me olvidó el nombre, se fue para esa finca a estudiar las corrientes marinas. Y de allá fue de donde sacó la idea de que había una corriente que iba y volvía. Obviamente, como él no tenía este mapamundi que nosotros sí tenemos, él no sabía de dónde venía. Pero la historia, que es como tan mucho más generosa que los hombres, le enseñó a Colón que con esa corriente llegaría a América. Esa es la primera historia. Y la segunda es muy divertida. Al primero que le pidió Cristóbal Colón ayuda para el viaje fue a Enrique el Navegante, rey de Portugal, donde está mi amigo hoy. Darío, si tienes la oportunidad de ir hasta Oporto, que queda ahí pegadito de donde tú estás ahorita, encuentras la más bella librería del mundo y ahí encontrarás datos chéveres de lo que voy a contar ahora. Enrique el Navegante se hizo el pendejo, le dijo a Colón que lo ayudaba y lo que hizo fue armar su propia excursión con sus propios barcos, porque Portugal siempre ha sido una potencia marina, y hizo el viaje él mismo. Pero como no conocía el Golfo de México, que sí conocía Colón, los barcos que él hizo salir hacia las Azores fracasaron completamente. Unos meses después, saliendo de Paros de Moguer hacia las Canarias,
la corriente del Golfo de México trajo a Cristóbal Colón hasta América. ¿No les parece absolutamente espectacular? Genial. La Universidad de Coimbra está en la Entonces dije biblioteca yo, esa. qué rico que yo pudiera ir algún día a México. Pues, no, como que no me nace mucho ir a México, pero debe ser tan lindo ver el castillo maya en Tulum, en Yucatán, allá tan hermoso esa vaina. Es al sur de Playa del Carmen, sí, es muy lindo. Ah, La única, y con esos hoteles que hay allá. la- Entonces dije, voy a echar cañazo sobre 4 sitios bien divinos de México. La Baja California, para el otro lado, por el Pacífico. Esta vaina como que es del otro mundo, ¿no? Esto como que no existe, sino allá. Y la cuarta, Oaxaca. La Oaxaca. bellísima ciudad de Oaxaca, Oaxaca. espectacular. Si de pronto me da la ventolera, puede ser que algún día se me ocurra ir a México. Y entonces, si voy a México, quinto, ¿qué me traigo de México? De México voy a ver si encuentro la cerámica blanca más bella que yo pueda encontrar para tener aquí en mi apartamento. O esta piedra que es a la vez molino. Es una piedra volcánica que solo producen ellos y que se llama molcajete. No tengo ni idea qué quiere decir, porque qué cosa tan hermosa, ¿sí o no? Y si no puedo traer ninguna de esas dos, ¿qué carajo? Me robo unas mancornas en plata. Los mexicanos manejan maravillosamente bien la plata, tanto con el jade como con el lápiz lazuli, pero sobre todo con el ónix. Y es plata de ley 925. ¿Sería tan bello de pronto ir a México? Bueno, mientras tanto esta noche volveré otra vez a divertirme viendo Coco. Buenísimo. Darío, estás en mute. Dando. Qué belleza, qué belleza. Gracias, Guillermo. Qué belleza, Daniel. Qué espectáculo. Nos Daniel, dejas, siempre cierras con broche de oro, ¿no? Qué locura. Qué belleza. te cuento una cosa, Dani, te cuento que yo le hice la investigación a la compra de molcajetes aquí en Colombia y hay un personaje que los trae. Es un ladrón. Sí, Me cayó tan gordo el tipo, pero tan gordo. Perdóname que de pronto es familiar tuyo, qué pena. no. Lo encontré esto en Instagram para dárselo un regalo a un amigo. ¿Cuánto te cobró? Ya te digo. Ya te digo. Algo así como 250.000 pesos. Ah, no, está bien. Ah, bueno. Retiro todo lo dicho. Hermoso, hermoso, Ya es hermoso. buena persona. Y le da sabor a las comidas. No. El condimento cambia si uno lo masacra ahí en el mojaguete. Es espectacular, pero espectacular. Qué bien, qué bien. Yo me tengo que despedir. Hasta la Guillermo, próxima. Guillermo, ¿cuál es el próximo tema para que César empiece? César, que ha estado tan callado. César, se fue César. Está dormido. Se durmió. César. No tiene sonido. ¿Sí? No, tiene mal internet porque está la imagen. Está la imagen congelada, sí. Nada. Ahí está César. Se despertó. No te oímos, César. No tiene sonido. Eh, Está oyendo un partido de fútbol el tipo.
No, está viendo el US Open. ¿El qué? ¿Está viendo el qué? No te oímos, César. Guillermo, ¿qué hacemos la próxima vez? No sé, a ver, la primera parte de hoy hablamos bastante sobre el tema de El pago de impuestos de las iglesias. el pago de impuestos a las iglesias. No sé si hablamos un poquito o de religiones o escogemos otro país. Yo había pensado que es como siguiente país algo muy interesante que nos pueden aportar mucho Darío y Néstor, que es hablar de Estados Unidos. Wow. Y nosotros, yo que viví, yo viví allá un par de años. Y los demás que no la pasamos yendo y viniendo. Sí, pero una perspectiva de los Estados Unidos me parece muy interesante, sí. Buenísima la idea, pero buenísima. Me parece buenísima. Y hacer un análisis que la experiencia de Néstor, la mía, la de todos los viajeros y la perspectiva que tiene Estados Unidos, inclusive hoy por hoy en relación con América Latina, ¿no? Eso me parece muy interesante. Es que hay demasiados temas alrededor de Estados Unidos. Está el tema de la vivencia, está el tema económico, está el tema de la discriminación racial. Pero yo propongo una cosa. Vale. Voy a decir una cosa, por favor, no me la tomen en serio. Es una idea mía. Siempre se toma en serio, pero bueno. Es evidente que el mundo está vuelto mierda. Pero desde hace un montón de tiempo, no es ahorita. Es evidente que el comunismo no sirvió para un culo. Pasó un siglo y no hizo un culo. Nada es nada. Perdóneme si molesto a alguien con lo que estoy diciendo. La respuesta de Mauricio. Es mi percepción. Un momentico. Es mi percepción. No hicieron nada. Y ahora siguen jodiendo y siguen molestando la vida. Y lo bueno es que hay como el adorado, me cae súper bien el pollo, que les pone atención. Pero lo bueno de que el pollo les ponga atención es que el huevón del Mauricio también le pone atención al pollo. Entonces da risa, ¿no? No se sabe cuál de los dos, pero bueno, cada quien tiene derecho. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. Cada uno de nosotros tiene la visión que nuestra edad nos ha dado de la realidad de esta vida que nos tocó vivir. Yo personalmente no creo que el comunismo solucione nada, ni el socialismo bolivariano solucione nada, ni Petro pueda solucionar nada. No. La única solución es que cada persona coja lo que le tocó. Cada persona tiene lo que quiere tener, por amor de Dios. Fíjense en lo de las religiones que estaban discutiendo al comienzo. Cuando a una persona le conviene llevarle la plata al ¿cómo se llama? Al pastor, allá terminan entregándole toda la plata. Y uno dice, miércoles, pero qué cosa tan horrible. Y la persona se autoconvence. Pero si es que me está yendo perfectamente bien entregándole la plata al pastor. O sea que no está ayudando al pastor. Está haciendo lo que ella cree que tiene que hacer para que le vaya bien a ella. De acuerdo. Y más o menos todas las religiones son igualitas. Cada quien usa la religión si le conviene. Y si no le conviene, la deja. Entonces no sirve para un rábano. Entonces la religión es una oposición. Entonces la religión no es igual. Pero si la religión le ayuda... Lo del Opus Dei, exactamente lo mismo, pero como les digo, es mi visión. Entonces lo que yo quiero proponer es que con toda la honestidad que podamos hacer, tengamos nuestra visión, la visión personal e individual que cada uno de nosotros tiene de los Estados Unidos. Me parece un tema tan chévere y nosotros no necesitamos convencer a nadie ni ¿cómo se llama? Ni... salirnos con la nuestra con nadie. No, esa belleza con que expone la finca México, esa simplicidad nuestra nos puede permitir dar cuál es nuestra opinión sobre los Estados Unidos.
Perdonen si molesté mucho. No molestaste, Daniel. Yo creo que estás reflejando lo que hemos hecho en estas reuniones. En mi opinión, lo que hemos hecho, por ejemplo, hoy es las distintas percepciones que cada uno tiene sobre México, con un respeto tremendo por las opiniones de cada uno. Yo creo que el gran aprendizaje de este grupo ha sido que podemos opinar con tranquilidad desde nuestra perspectiva, y eso es lo que contribuimos al grupo, pero para mí es un tremendo aprendizaje lo que estamos haciendo, tremendo Una aprendizaje. maravilla de reuniones. Son reuniones que quedan grabadas para la posteridad. Definitivamente. Entonces, cuando uno asiste, mira, gozársela, yo le saqué, yo no asistí, me tuve que volar, pero he escuchado todos los pedazos que no he estado o las reuniones completas. Yo te digo, es de una riqueza absurda, eso no tiene precio, ¿sí? Pues como decía un amigo mío, después de eso el sarampión y la pecueca. Entonces quedamos en el Estados Unidos la próxima vez, me parece excelente. Perfecto. Y yo creo que estamos aprendiendo horrores, todos, de verdad, cantidades de cosas. Me divirtió mucho, les agradezco enormemente y de verdad nos encontramos la semana entrante. Estados Unidos es el tema, y el que quiera venir que venga, el que no, pues que no venga, y los que quieran oírlo después que lo oigan, ¿no? Y sobre todo gracias a Fernando que está trasnochando. Bueno, yo también. Yo tengo una hora menos que Fernando. Ya es medianoche, aquí ya me cogió el día siguiente ya. Sí. Les iba solamente a despedir con esto. Le rompió los oídos a Néstor.